En Piedra Angular amamos a Dios. ¿Y sabes por qué? Porque Él nos amó primero. Nunca lo olvides. En Piedra Angular creemos que debemos ser la iglesia, no solo una iglesia, para poder adorar a Dios en completa libertad, en un ambiente familiar que te hace sentir como en casa. Nosotros creemos que Jesús es Dios y que Él vivió, murió y resucitó al tercer día, y Él es el único camino al Padre. En casa, todos son bienvenidos. No apoyamos la actitud de ser más santos que otros, pues todos somos pecadores, pero Dios nos ha perdonado y nos está restaurando. Por eso es que no rechazamos a nadie. Y no nos importa de dónde vienes o dónde has estado, pero sí a dónde vas. Bienvenido a casa. Bienvenido a Piedra Angular. Anteriormente, cuando yo leía la palabra de Dios y no tenía el Espíritu Santo, no era salvo, yo no le entendía. Y me hablaban, pero yo no le entendía nada. Cuando entrego mi vida a Cristo y viene el Espíritu Santo a tomar control de mi intelecto, voluntad, emociones, de lo que está constituida mi mente y su mente también, intelecto, voluntad, emociones, todo cambia y comienza a revelarse los misterios de la palabra de Dios ahora a mi espíritu. Dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. No solamente somos creación, sino somos hijos de Dios ahora. Pasamos a ser por cuanto hemos en sí rendido nuestra vida a Cristo Jesús. Y qué importante es reconocer que las cosas espirituales se disciernen por el Espíritu. El hombre natural, o sea, con la mente, con nuestro raciocinio, nunca vamos a entender los misterios del Señor, sino esto debe de discernirse por el Espíritu. Entonces, cuando el Espíritu Santo trae esta revelación a nuestras vidas, es cuando nos enamoramos más de la palabra, es cuando nos enamoramos más del Señor, es cuando nos comprometemos más y podemos decir retroceder para nunca, ¿verdad? Todo al tiempo del Señor y no a mi tiempo. He aprendido en este caminar a esperar en el Señor. ¿Y cómo cuesta? A veces pensamos que el Señor se le olvidó lo que le hemos pedido. A veces pensamos, Señor, eres paciente, tardas mucho, ¿verdad? Le pasó a Marta y a María cuando Lázaro, su hermano, muere, ¿verdad? Le dijeron al Señor Jesús después de haber llegado que murió su hermano Lázaro, y dijo: maestro, si hubieras estado aquí, mire lo que le dice, si hubieras estado aquí, o sea, llegaste tarde. Le dijeron: llegaste tarde, tu amigo Lázaro ya murió, ¿verdad? Entonces imagínense, si hubieras llegado temprano, probablemente lo hubieras alcanzado y hubieras hecho algo, como hemos visto, ¿verdad? Que tú tienes el poder para hacer las cosas. El Señor simplemente, hermano, no llega tarde ni tampoco temprano, llega en el preciso momento. En el preciso momento que Él cree que va a ser una bendición para cada uno de nosotros. ¿Y nuestra mente alcanza a comprender esto? No. Nuestra mente no alcanza a comprender, porque a nosotros nos agrada que las cosas se hagan cuando yo quiero, no cuando Dios quiere. Y ese es un gran problema para el humano. Ese es un gran problema para el humano. Y estoy hablando del humano ya que conoce las escrituras, ya que es cristiano, ¿verdad? Es un problema grande, que aún así quiere las cosas al tiempo de Él y no al tiempo de Dios. Las cosas deben de ser cuando Dios quiere, en el preciso momento, y es una bendición grande. Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Y le digo esto porque nadie podemos asemejarnos al Señor.
Cuando yo tuve un accidente en uno de mis ojos y fui al oculista a Monterrey y me explicó todo aquello, hermano, de cómo está constituido nuestra vista, lo que es en sí la retina, el nervio óptico, todo aquello, y me va enseñando todo, hermano, unas miniaturas de venita, y digo, ¿quién hace esto? Dios. ¿Verdad? Un astronauta que le hablaron mucho de Jesucristo y nunca creyó en Jesucristo, y él renegaba que ya no le hablaran de Jesucristo, ya no quería escuchar nada. Y cuando él fue lanzado, ese cohete o nave, no sé, pues fue lanzado, hermano, al espacio, y comienza a ver todas aquellas y cosas inmensas que hay en el espacio, él mismo comenzó a decir, estas cosas no están ahí de por casualidad. Hay alguien que las hizo. Y ahí fue donde él dice, si verdaderamente Dios existe, manifiéstate a mí. El Señor se lo manifestó. Y comenzó a ver cosas grandes, y él entregó, ahí en el espacio, entrega su vida a Cristo Jesús. Estas cosas no están ahí por casualidad. Sí, no están ahí, simplemente hay un propósito y hay alguien que las hizo, y ese es el Dios Todopoderoso a quien usted y yo servimos. Es una cosa tan tremenda, y le digo, no alcanzamos a comprender simplemente la perfección de este ser humano, ¿verdad? Usted se corta inmediatamente todo el cuerpo, se pone de acuerdo y manda exactamente todo lo que necesita aquella cortadura para que cierre inmediatamente. ¿Quién lo hace? Dios. Por eso un día, hermano, él, cuando Job estaba medio desesperado hasta el día en que había nacido y esas cosas, nunca renegó de Dios. El Señor le dice, mira, ponte de pie, Job, ponte de pie, ¿verdad? Fájate el cinturón, como diciendo, fájate el cinturón, me vas a contestar como un hombre, y dime, ¿en dónde estabas tú? ¿En dónde estabas tú cuando yo hice la tierra? ¿En dónde estabas tú cuando le di una orden al mar de no salir hasta cierto lugar? ¿En dónde estabas tú cuando la cabra del monte allá, a su debido tiempo, ella pare y todo sale bien? ¿En dónde estabas tú? Imagínese, si usted no ha leído ese libro de Job, está en el capítulo 37 de Job, y Job dice, ¿qué podía contestar? Esto es cuando Dios tiene misericordia de nosotros. Él es muy paciente, y a Él le ha placido revelarnos estos misterios, y comienza Él a preguntar, ¿en dónde estabas tú? Y el salmista dice, mi embrión vieron tus ojos. No que el embrión haya visto a Dios, no, los ojos de Dios vieron su embrión. Imagínese, hermano. Y también dice, ¿a dónde me iré de tu presencia? Todo, en donde quiera puede estar Él. Y ese es el Dios a quien servimos, el Dios Todopoderoso. Hoy vamos a hablar lo que agrada a Dios. Lo que agrada a Dios. Y aquí está hablando Samuel, el profeta Samuel, a un rey. Si usted se regresa al capítulo 15, ahí mismo donde está el versículo 1, vamos a ver exactamente quién es Saúl. Dice, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a la palabra de Jehová. Imagínese, Dios había mandado a Samuel. ¿Quién era Samuel? Bueno, hijo de Ana, una mujer estéril que no podía tener hijos, y que Dios le dio esa bendición de tener a Samuel. Y como Ana había prometido que si le daba un hijo, su primer hijo lo iba a entregar para el servicio de Dios, y ella cumplió. Dice que no dejó caer ninguna de sus palabras a tierra, sino que todo lo que había prometido lo cumplió. Igualmente Samuel. Ahí estamos viendo a este niño que fue entregado en el templo, y ahora como profeta
va y le dice el Señor: ve y unge a Saúl por rey, porque este pueblo me está pidiendo un rey. Y va y lo unge como rey de Israel, el primer rey. Y le da una orden. El mandato de Dios es específico. El mandato, una vez más, de Dios, ¿verdad? No nos lo da a medias y para que no lo entendamos, sino directamente nos da un discernimiento para que entendamos su perfecta voluntad. A Dios nunca tratemos de cuestionarlo. A Dios hay que obedecerlo. Mire lo que le dice Dios a Saúl. Dice: ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asno. Cuando usted lee la palabra de Dios fuera de contexto, se va a escandalizar y no le va a entender este versículo. Y va a decir: ¿qué clase de Dios servimos? ¿A qué clase de Dios estamos adorando? Mira lo que está diciendo. Dios no es injusto. Dios no es injusto. ¿Por qué estaba dando este mandato el Señor? Si usted se regresa al versículo 2, ahí va a entender por qué estaba dando este mandato Dios. Y dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré a los hijos de Amalec, a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. El pueblo de Israel estuvo 430 años de esclavo en Egipto, y él subía a la tierra de Canaán, tierra prometida por el Señor. Y Amalec, o sea, todo el pueblo se opuso y luchó contra él. Ahora, ¿cuándo estaba dada esta sentencia? Le voy despacito para que me entienda todo a dónde lo quiero llevar, ¿verdad? ¿Cómo debemos de obedecer a Dios? Sin cuestionarlo y no parcialmente, sino como Él nos manda. Esta sentencia ya había sido dada en el Éxodo 17:8. Fíjese muy bien, vaya conmigo a su Biblia. Éxodo 17, versículo 8. Quiero que usted comprenda cuándo había sido dada esta sentencia para Amalec. No era en ese momento, sino ya había el Señor dictado esa sentencia. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim, el 9. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. El 10. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Sigue adelante, vamos a estar leyendo hasta el 16. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec, ¿verdad? Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe, mire lo que dice aquí, escribe esto para memoria de un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Nisí, o sea, nuestro estandarte. Jehová es nuestro estandarte, nuestra bandera. Y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Vamos a detenernos ahí. Dice: y Jehová tendrá guerra. O sea, esta sentencia que está pasando aquí, ve y destruye a Amalec y todo el pueblo, no había sido dada en ese momento, sino ya había habido una sentencia. Y esta sentencia era que iba a estar de generación en generación Dios contra este pueblo, por cuanto hicieron pelea contra el pueblo escogido de Dios. Me recuerdo mucho cuando un predicador se atrevió a decir públicamente aquí en Estados Unidos, uno de los presidentes de aquí de Estados Unidos iba a ir contra Israel. Y el hombre de Dios toma el micrófono y comienza a decirle y le dice: a ti te digo, presidente de los Estados Unidos, el día que tú vayas en contra de Israel, estás en contra de Dios. Y esto es lo mismo que estaba sucediendo. Y esto sucedió aquí en el siglo XX.
20. Y no estoy inventando, fue algo verídico. Fue algo verídico. Fue nuestro hermano Jimmy Swaggart cuando iba en su ministerio. Y él habla al presidente. Entonces Dios ya le había dado el mandato a Saúl a través de Samuel. Él dice, ve y termina con todo. Y miren lo que dice el versículo 8 y 9, ahí en el 1 Samuel 15. Ya lo encontró. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Mire lo que hizo este hombre, Saúl. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Obediencia parcial de Saúl. Dios le había dado una orden y le había dicho, ve y destruye todo, al rey y al pueblo, porque yo conozco las intenciones del corazón, aparte que hay una sentencia dada contra este pueblo. Dios no es injusto, Dios es justo. Hay ocasiones que me decían, ¿por qué si Dios es amor, por qué hay tanto hambre en África? ¿Por qué hay tantos niños tan deshidratados, tan ya muriéndose, tan flaquitos? Hubo un hermano también de aquí de Estados Unidos que ocupó su avión de su ministerio, fue a esa parte de Etiopía, África, todo aquello, y les habló del evangelio. Y todo el mundo, a una voz le contestaron, no queremos que nos hables de tu evangelio ni de tu Dios, queremos que te vayas. El hermano se sube al avión y antes de entrar al avión se sacude el polvo de sus pies, porque así lo dice la escritura, se sacude el polvo de sus pies y él toma el avión y viene aquella maldición y cae a ese pueblo. Cuando tú y yo, hermano, cuando nosotros rechazamos al verdadero Dios, al Dios todopoderoso, viene algo que no nos va a agradar. Y ellos prefieren estar así a doblar sus vidas y aceptar a Cristo. Entonces Dios no es el culpable. El mismo Dios en Deuteronomio 28, ahí en su casa lo puede ver, ¿sí me entiende? Dice en cuanto a las maldiciones y las bendiciones, si tú me obedeces y haces todo lo que te estoy mandando, te vendrán todas estas bendiciones. Mas si tú me desobedeces y no haces lo que yo te estoy mandando, vendrán sobre ti estas maldiciones. Tú escoge. Entonces, ¿por qué decimos que Dios es injusto? Dios no es injusto. El hombre es el que ha decidido a quién servir. Cuando habían obedecido parcialmente a la voluntad de Dios, Saúl es reprendido inmediatamente y su pecado lo alcanza. Mira el versículo 13 y 14. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Hay una escritura ahí en Números 32, 23. Si está apuntando, apúntelo, no lo vaya a buscar. Y dice que su pecado lo alcanzará. Dice, mas si así no lo hacéis, he aquí que habréis pecado ante Jehová y sabed que vuestro pecado te va a alcanzar. Él pensó que llevando lo mejor de aquel ganado, lo mejor de aquel botín y diciéndole, aquí está, lo hemos traído, ¿verdad? Lo vimos agradable, pero aquí está. Y él ocultó aquello porque dijo, he obedecido a Jehová. Parcialmente no le agrada a Dios. Ahora, Dios nos necesita que usted y yo le ayudemos. A veces le queremos echar una manita a Dios en cuestión de lo que Él nos manda. No, ¿por qué? Porque no alcanzamos a comprender las cosas de Dios. Una vez más, porque se deben de discernir espiritualmente. Imagínese Romanos 8:28 lo que nos dice, hermano, que todo lo que nos acontece para bien. No entendemos, no entiendes, pero si te está aconteciendo es porque Dios lo ha permitido. No hay nada, absolutamente nada que se mueva sin la perfecta voluntad de Dios. Entonces todo
todo, absolutamente todo lo que está aconteciendo a nivel mundial, Dios tiene el control de todas las cosas. Y lo mejor para uno, hermano, es obedecerle a Dios, porque es como Dios te puede bendecir. Por eso el tema de hoy me gustó, ¿verdad? Cuando dice lo que agrada a Dios. Me recuerdo, hermano, cuando yo llegaba con buenas calificaciones con mis papás, ¿verdad? Cuando yo llegaba que me había portado bien, qué bárbaro. Agradaba a mis padres aquello. Uy, pero cuando llegabas que pues te portaste mal o no pasaste alguna materia, ¿verdad? Eso no le agradaba a Dios, digo, a los papás. Igualmente así es el Señor. Dios quiere obediencia total, no parcial. El versículo 19 en 1 Samuel 15, 19 dice: ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová? Sino que vuelto al botín, o sea, te preocupaste más por agarrar el botín, ¿verdad? Has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Una vez más, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. O sea, que de Dios no podemos escondernos. Dios conoce todo. Él es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Conoce todo. Él lo sabe todo. Imagine, en este momento está aquí con nosotros y está también en China, está también en Rusia, está también en Alemania. En cualquier país puede estar a la misma vez. Dios es omnipresente. Es el Dios al Todopoderoso a quien nosotros servimos. Pero aquí en sí el Saúl, ¿verdad? Es reprendido grandemente por Samuel. Escuchaste la voz de Dios, ¿por qué no obedeciste? ¿Por qué te fuiste al botín primero? Y a veces nos sucede a nosotros igual. Escuchamos palabra de Dios, escuchamos su perfecta voluntad, pero al momento de venir un ofrecimiento, hermano, del mundo, al momento de venir un ofrecimiento en sí de lo material, quita los ojos de Cristo. Y ahí es donde viene, hermano, el gran problema. Y esto que estaba sucediendo aquí con Saúl, hermano, vio el botín y se fueron sus ojos sobre el botín. Inmediatamente. Y a veces así pasa, hermano. El diablo es bien astuto. Hemos decidido seguir al Señor. Hemos decidido, hermano, cumplir su voluntad. Pero de momento nos sale un negocio bueno, nos sale una oportunidad buena, nos sale lo que decimos, tantas otras cosas que el mundo te está ofreciendo. Y ahí es donde, si escuchaste la voz de Dios, ¿por qué no le obedeciste? Le dijo Samuel a Saúl. O sea, es una reprensión muy fuerte. Y nosotros estamos escuchando día con día palabra de Dios. En cada servicio escuchamos palabra de Dios, el consejo de la palabra. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios pide de nosotros? Como un padre bueno, Él pide obediencia, Él pide sometimiento, Él pide que esperemos en Él, confiemos en Él. Porque no es lo mismo, hermano, no es lo mismo, como se dice, tener el dinero en la mano a decir por fe: yo sé que el Señor va a suplir mis necesidades, yo sé que el Señor me va a bendecir. Pues sí, pero no se ve. El Señor sabrá cuándo. La justificación de Saúl. Inmediatamente Saúl, el 20 y el 21, se justifica, hermano. Inmediatamente. Mire lo que dice el versículo 20, 15, 20. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová. Uy, a veces nos sucede a nosotros así, ¿verdad? Antes bien he obedecido a la voz de Jehová, dice, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. El 21. Mas el pueblo tomó del botín. Mire, le echó la culpa al pueblo. La justificación, como Adán, ¿verdad? Cuando dijo: Señor, la mujer que me diste me dio del fruto prohibido. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. O sea, no hay problema, Samuel. Esto que hemos traído en desobediencia, ¿qué crees? Se lo vamos a ofrecer a Dios. Justificación. Y a veces a nosotros nos sucede igual, ¿verdad? Queremos obedecer a Dios parcialmente. Queremos escuchar la palabra, pero hacer lo que yo pienso que está bien hecho, y después decir: bueno, Señor, mira, hice aquello, pero también te traigo esto, ¿verdad? O echamos la culpa:
Pues el marido que me diste, pues la esposa que me diste, o mi hermano, mi hermana, qué sé yo, ¿verdad? Es algo parecido. El humano siempre, hermano, trata de justificarse de sus errores. Él había escuchado palabra y él le había dicho, Dios le había dicho exactamente, ve y destruye al rey y al pueblo. Y él dijo, he destruido al pueblo y he traído al rey. Yo nunca te dije que trajeras al rey. Espero que me comprenda esto, hermano, que cuando nosotros ofrecemos algo que el Señor nos ha demandado, se llama incienso extraño. No es recibido por el Señor. No es recibido por el Señor. No llega ni a este cielo. Cuando dice, levanta manos limpias, corazón puro delante de mí. El Señor quiere totalmente obediencia, no parcial, que le obedezcamos 100%. Entonces viene el 22, ahora sí, la sentencia, hermano. Viene lo que ahí el siervo de Dios contesta, el 22 y el 23. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Dos cosas, ¿verdad? Ahí hay dos cosas. La obediencia es mejor que el sacrificio. La obediencia es mejor que el sacrificio. Vamos a ver un ejemplo de la iglesia primitiva en Hechos 5, 28 y 29. Diciendo, los sacerdotes le dicen a los apóstoles ahí, no os mandamos estrictamente que no enseñáis en ese nombre, el nombre de Cristo. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre, Jesucristo. Respondió Pedro, los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario, nos conviene, es importante, es un mandato, obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Antes que a mí mismo, es necesario primero obedecer a Dios. Los sacerdotes le habían dicho, no prediquen ya en ese nombre, ni enseñen esa doctrina. No podemos, no podemos. Nosotros tenemos que seguir adelante haciendo lo que Dios nos ha mandado. La rebelión, cuando usted y yo nos rebelamos a hacer la perfecta voluntad de Dios, es igual, ¿verdad?, que el pecado de hechicería, es igual que los hechiceros. 1 Samuel, regresamos, 15, 22, 23, perdón. Y dice, porque como pecado de adivinación, o sea, hechicería, es la rebelión. No tenemos que ser rebeldes ante el mandato del Señor, sino obediente. Señor, tú lo dices, yo lo creo y obedezco. Es todo. Es lo que el Señor se agrada de eso. Dice, y como ídolos e idolatría, o sea, aquellos que están adorando ídolos, aquellos que verdaderamente no son dioses, pero los adoran, dice, la obstinación, o sea, la terquedad, cuando es terco. Y realmente no podemos nosotros ni ser tercos ni ser rebeldes, sino ser obedientes a la palabra de Dios, ser sumisos, una vez más, oidores y hacedores de la palabra de Dios. Y esto es lo que agrada a Dios.